Segundo día en Kuala Lumpur. Sigo recorriendo Malasia y Tailandia, caminando sin rumbo, probando comida local y descubriendo una ciudad que cambia cada calle. Este día me sorprendió mucho, más de lo que esperaba. Quédate y descórrelo conmigo. Mira qué edificio nos encontramos por aquí. Y pasa que esta ciudad, pues tenemos el caos lleno de puentes, carriles elevados. Esto está por toda la ciudad. Y esto no sé muy bien qué será. Estilo islámico, está claro. A ver si me entero qué es. Pero súper tranquila la ciudad a estas horas un domingo por la mañana. Tenemos la ciudad prácticamente para nosotros solos. Pues ya hemos llegado. Esto es la Plaza Merdeka, pero no sé qué pasa. Que está cerrado. Y aquí están de obras en este edificio anexo. Están reformando. Esto también es, yo creo que de la época colonial. Y vamos a ver si encuentro por dónde pasar, porque yo no esperaba que esto estuviera cerrado. Pero hay gente dentro, así que seguramente se pueda entrar. Vamos a ver si encontramos la forma de acceder. Ahí está la bandera de Malasia en el ástil enorme. En esta plaza es donde se celebra pues el Día de Independencia y todos los actos importantes del país. Todo eso siempre se celebra en esta plaza. La primera vez que se hizo la bandera de Malasia fue aquí, y de ahí que ahora hayan puesto este mástil. No sé si se puede pasar por aquí, pero por aquí hay un hueco. No parece que haya puerta. Y aquí estamos, en la Plaza de la Independencia. Voy a ver si me informo y os cuento un poquito más de esta plaza. Que la plaza no es que sea gran cosa, está bien, pero es más el simbolismo de lo que representa esta plaza para este país y para su independencia. Estoy en la Plaza de Merdeka, o literalmente la Plaza de la Independencia. Este es uno de los lugares más simbólicos de la ciudad, si no el que más. Fue aquí cuando el 31 de agosto de 1957 Malasia declaró la independencia al Reino Unido. Y desde entonces esto se ha convertido en un símbolo de la ciudad y del país. La plaza como tal no tiene demasiadas cosas. Simplemente un espacio grande y verde, y aquí es donde se celebra cada año el desfile de la independencia, y justo al lado de la plaza está el edificio Sultan Abdul Samad, uno de los edificios más bonitos y emblemáticos de la ciudad, de estilo mogol, aunque ahora mismo no vamos a poder apreciarlo porque están justo de obras. Y ahí tenemos una de las banderas más altas del mundo, con casi 100 metros. Y símbolo también de la independencia de Malasia. A diferencia del resto de Kuala Lumpur, donde está todo lleno de rascacielos, en esta zona hay más edificios coloniales, una zona mucho más tranquila y un buen lugar para venir y dar un paseo por la mañana y ver la atmósfera de esta ciudad. Pues mirad, aquí también tienen su kilómetro cero, igual que en la Puerta del Sol, pues aquí lo tienen en la Plaza de Merdeka. Kilómetro cero de Malasia o de Kuala Lumpur.
Y aquí vemos cómo están de obras. Porque escuché ese ruido, pero aquí no descansan los domingos para las obras. Y en este lugar, en la plaza de Merdeka, yo creo que es importante conocer cómo fue el proceso de independencia de Malasia. Malasia durante más de un siglo estuvo bajo el control del Imperio Británico. Vinieron aquí pues lo típico, comerciar con especias y demás, y se quedaron controlando primero los puertos y después pues, toda la península malaya. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los japoneses, le invadieron y se quedaron con el control de todo lo que es Malasia. Cuando terminó la guerra y volvieron los ingleses, pues los malayos ya no querían saber nada de los ingleses. Imagino que dijeron, estos han venido, no han hecho nada por nosotros. Cuando han llegado aquí los japoneses, mejor solos que con gente como esta. Y la verdad es que el proceso de independencia fue un proceso bastante tranquilo, sin guerras, sin incidentes, un proceso negociado. Y en 1957 se llegó al acuerdo de independencia. Pero eso no fue el inicio de la Malasia que conocemos actualmente. Porque en aquel primer proceso solo estaba la parte peninsular de Malasia, y un año o 2 años después se incorporaron toda la parte de Borneo, que posiblemente sea más grande que la parte peninsular, y también Singapur. Singapur inicialmente era parte de Malasia, pero un año después o 2 años después tuvieron muchos desacuerdos y Singapur se separó de Malasia y formó un país independiente. Y otro que también iba a formar parte de Malasia era Brunei, pero Brunei se lo pensó mejor y decidió que el sultán de Brunei dijo, yo tengo mucho petróleo, no necesito compartirlo con otros. Y al final Brunei no formó parte de Malasia. Yo ahora estoy justo en el sitio donde nació la ciudad. Justo en este punto, en la desembocadura de los dos ríos, Klang y Bowen, o algo así, es donde se fundó inicialmente la ciudad. Y de hecho la ciudad significa literalmente confluencia fangosa, que esto en su momento era un pantanal lleno de fango, lleno de mosquitos, lleno de malaria, y aquí es donde llegaron los primeros pobladores de esta ciudad. Los primeros fueron emigrantes chinos que vinieron aquí buscando estaño y crearon un pequeño poblado justo aquí en la desembocadura de los dos ríos. Al parecer esta era una zona rica en estaño y los mineros llegaron aquí en busca de ese material. Y ahí justo en la confluencia más tarde se construiría una mezquita, que ahora es una de las mezquitas más antiguas de la ciudad. Y está justo en la desembocadura de los dos ríos. Ahí la podéis ver. Voy a dar un paseo por aquí, alrededor de esta zona de la ciudad, que la verdad que está muy bien cuidada. Aquí tienen un canalito con agua, aparte del río. Tienen esta pasarela, los dos lados del río. Varios puentes que cruzan de un lado a otro. Y bueno, vamos a pasear por aquí un poquito. Bastante vacío, domingo por la mañana, pero mejor. Se hace una temperatura súper agradable, no hace calor todavía. El tiempo perfecto. Y eso que en el pronóstico daban lluvia todos los días, pero el tiempo que llevo aquí en Kuala Lumpur no ha caído ni gota. Así que por ese lado, perfecto. Y lo que tengo ya es hambre, así que a ver si encuentro algo para comer. Solo he tomado un café esta mañana. Vamos a ello. Bueno, vamos a probar el desayuno típico local. Donde vayas, haz lo que veas. Si aquí se desayuna roti, pues roti.
Le he pedido un roti con queso, imagino que el queso va dentro, y esa salsa, pues no tengo ni idea de lo que es. Pero vamos, estoy seguro que pica, como todo aquí. Vamos a probarlo. Vamos a probar el roti. Un trocito de roti por aquí. Lo mojamos en esta salsita. Y adentro. Está muy bueno. La salsa no pica. Pica ligeramente, pero no es algo que lo haga incomestible. Y aquí tenemos el desayuno típico de por aquí. Además, todas las mesas están tomando lo mismo. Hay muchas versiones de roti. Hay roti dulce, que lo puedes pedir con banana. Esto lo he pedido con queso. Y bueno, hay uno con sardina. Hay bastantes opciones diferentes de roti. Una muy buena opción para desayunar. Así que ya sabéis. Pues ya he acabado con el roti. La verdad que estaba muy bueno. He estado informándome de que era la salsa. Es un curry, probablemente hecho a base de lentejas y cebolla y con un pelín de picante. La verdad es que no pica mucho y era perfecto para acompañar el roti. Un desayuno de 10. Voy a repetir los próximos días. Acabo con el café y seguimos visitando la ciudad. Me han acribillado los mosquitos en el rato que estaba ahí sentado. Pensaba que aquí en las grandes ciudades los mosquitos no iban a ser un problema, pero sí, lo son. Por cierto, el roti muy bueno y al cambio 1,30 euros. Mientras que voy caminando para la zona de los centros comerciales, aquí en esta zona en medio de rascacielos, pero la verdad también bastante verde. Es algo curioso, abajo está todo verde, un montón de árboles, y arriba está todo lleno de torres de rascacielos. Pero bueno, lo que quería contaros un poco es la forma de gobierno de Malasia. Me ha resultado un poco curiosa. Es un sistema monarquía parlamentaria constitucional rotatoria, lo cual quiere decir que es una monarquía, tienen un rey y tienen un parlamento al estilo británico, de hecho inspirado en el parlamento británico. Pero lo más curioso es la monarquía. Es una monarquía que se vota, cada 5 años se elige al rey. ¿Quién puede ser rey? Pues no, cualquiera, obviamente no puede ser rey. Hay un sistema, Malasia está formado por 7 sultanatos y cada 5 años se juntan los sultanes que eligen al rey para los próximos 5 años. El rey al final es una figura pues parecida al rey de España o al rey de Inglaterra, es más para actos institucionales y de representación, no tiene peso político. Pero nos ha parecido curioso que el rey se vote y vaya rotando cada 5 años. Bueno, seguramente es una forma de tener contento a los sultanes, porque este país al final se creó hace 60-70 años a base de juntar 7 sultanatos diferentes, y entiendo que para contentar a los sultanes pues se creó esa figura de rey y va rotando entre los diferentes sultanatos cada 5 años. No sé, a mí me pareció curioso. ¿Y a vosotros? Estoy viendo, la ciudad está llena de murales, les encanta dibujar en las paredes. Pero aquí lo curioso es que no solo dibujan en las paredes, siguen dibujando en el suelo. Y es como un laguito con un puente, súper curioso. Y ya puestos, vamos a seguir el puente. Esta zona igual a otras horas está más animada, ahora parece que todo cerrado. Y esto pues no sé dónde me llevará esto, pero vamos a seguir. Esta calle está bien decorada, tiene pinta de haber comercios y vamos a explorar un poquito. Pues no sé qué calle es esta, pero parece una calle tipo mercado, lleno de puestos de comida alrededor. Verdad que a estas horas pues hay poquito para
para comer y explorar aquí. Pero mira, aquí están preparando comida. La gente la recoge y se la lleva en una bolsita. ¿Esto que son? ¿Son churros? ¿Son churros? ¿Qué narices es eso? Parecen churros, ¿no? Tantas cosas por ver y por probar, pero no tenemos tiempo para tanto. Pues ya he buscado qué calle era, ya me parecía raro. Esta calle es la más famosa de comida callejera. Y ya había estado aquí antes, lo que pasa que esto no tiene nada que ver cómo es por la noche, cómo es por la mañana. Esto por la noche, todos estos puestecitos sacan los mercados o puestos a la calle, se llena de mesas y aquí queda en la calle pues un pasillo pequeñito y alrededor todo lleno de lugares para comer. Es la calle Jalan Alor, probablemente la más famosa para probar comida callejera aquí en Kuala Lumpur. Y no sé si alguna vez habéis visto algo tan loco como esto, una montaña rusa dentro de un centro comercial. El centro comercial es enorme y la montaña rusa ocupa solo un trocito pequeño dentro. De hecho está escondido en un rincón. Sí, esto es un rincón del centro comercial. Ahora parece que está parado, que no veo a ninguno. Ahí está parado. A ver, muy temprano todavía. Así que nos vamos a quedar sin probarlo. Qué cosa más loca. Lo complicado aquí es decidirse por qué comer. Y esto es lo que a mí me cuesta. Elegir algo. Sobre todo cuando hay tantas opciones. Me he pedido un curry nuts. Lleva un montón de cosas. Tiene buena pinta. Vamos a ver. Lo lleven ahí al momento, lo que sea. En agua caliente. No sé si serán los noodles. A ver. Vamos. Que se hierve en unos segundos. Una gamba. Y ahora ese caldo, que imagino que eso es donde está la gracia del plato, en ese caldo. Bueno, pues me he pedido un curry laksa, no sé lo que es, pero vamos a probarlo. Tiene buena pinta, pero que no pique como el demonio. Y me he puesto esto también, pues si no picaba suficiente, ponerle un poco más. Y Coca-Cola para beber. Aquí es muy complicado encontrar cerveza. Y vamos a probar esto a ver cómo está. Vamos a probar la salsita, a ver si pica o no pica. Está bueno. Pica lo justo, muy poquito. Sabe un montón a coco. Esto está hecho con leche de coco, seguro. Y la salsa sabe muy bien. Bueno, me he puesto un poquito picante para añadirle, pero de momento no está bien hecho. Y a ver qué tal los noodles. Son mucho más gordos que los de anoche en la olla que me tomé con almizas. Está bueno. Y ahora esto, que yo creo que es tofu. No acostumbro a comer tofu, pero tiene pinta de ser tofu.
es tofu. Tofu lo que tiene no sabe nada, pero sobre mucho los sabores. Cuando lo metes aquí, pues coge todo el sabor de la salsa. A mí lo que me gusta de estos sitios, los food court, es que tienes para probar un montón de cosas de todas las regiones de Malasia. Incluso hay comida de Thai, hay también comida de Indonesia, y puedes probar aquí un montón de cosas. Y la mayoría es gente local. Aquí suelen venir pocos turistas, al menos en el mercado central. Esto me está gustando mucho. Le voy a poner un 8 porque la verdad está muy bueno. Y lo que pasa es que aquí no te ponen servilletas. Y no te ponen servilletas porque aquí se supone que te pone el lavamanos justo al lado. Entonces comes con las manos y en cuanto acabes tienes el lavamanos al lado para lavártelas. No voy a comer más. Me quiero ir a otro sitio a probar otra cosa y se acaban los platos. Al final no sigo comiendo. Muy bueno, sobre todo la salsa, espectacular. Y el precio, 13 ringgit, que son como 2,5 €. Y por cierto, ya que estoy por aquí, bueno, de nuevo lleno de murales, muchas paredes decoradas con murales. Y bueno, ayer lo miré, el edificio Merdeka es obviamente el más alto de la ciudad y el más alto de Malasia y el más alto de Asia y el segundo más alto del mundo después del Burj Khalifa. Ahí lo tenéis. Y esta calle justo al lado del mercado central también está bastante pintona, llena de mercaditos. A un lado postres y comidas y al otro mercadillo, artesanía, cosas para regalar o cosas de ese estilo. Vamos a probar algo. Vamos a probar estos rollitos chinos. Hi, can I have one? Yeah. No tengo ni idea si esto es dulce o salado. Yo creo que es dulce, pero... Thank you. Ahora lo descubrimos. Está caliente, muy caliente. Pues no es dulce. De hecho, soy tonto, lo ponía en el cartel. Era de ternera o de pollo. De ternera. Está bueno. Y además, como no he comido demasiado, viene bien. Un tipo de empanadilla con un montón de especias dentro. Está muy bueno. No sé si alguno pensabais que las palomas son tontas. Míralas. Son más listas que yo. Yo soy el único tonto que está a las 2 de la tarde en el solanero. Y todas buscando la sombra. Ya tenían que hacer como ellas y buscar la sombra, porque a las 2 de la tarde aquí hace un calor horroroso. Por cierto, voy a refugiarme un poquito en el apartamento porque hace un calor horroroso. En un par de horas, a las 5 así salgo. Por cierto, este es el apartamento, este bloque, y a ver si podemos ver la piscina. La piscina está ahí arriba. Aún queda un poquito más arriba para llegar al final, pero ahí, en ese saliente es donde está la piscina. A ver quién puede explicarme por qué no hay ningún 4 en este ascensor. Siempre está el 3 al 3A, 13 13A, 23 23A, 33 33A, pero los 4 no están. Bueno, ya descanso un poquito en el hotel. Ya son las 6 de la tarde, el calor sofocante ya ha terminado. Y me voy al centro de compras, que quiero encontrar la tienda de esta camiseta. La camiseta es de una marca malaya, busco en internet, a ver si puedo encontrar la misma camiseta. Esto que es una marca malaya y que tiene varias tiendas y bueno, tiene una tienda propia en el centro, a ver si la encuentro. Nos vamos para Butinh Bintang, es la zona comercial, algo así como si fuera Callao
sitiados toda esa zona en el centro de Madrid, donde están todos los centros comerciales, así que nos vamos para allá. Pues aquí también se ve que hay gente pudiente. Esto que es un Mustang. Mira, le han puesto una multa al del Mustang. Bueno, voy a enseñaros cómo sacar un ticket del monorail. Pero bueno, bastante sencillo. Bueno, te tienes que saber las líneas. Ahí está el color, esta es la verde. Así que línea verde. Y nosotros vamos a Butin Britannic. Precio 2,30. Lo ponemos en inglés. Y cash. Yo no he visto ninguna de Cojan Car, así que cash. Y nada, ahora quitamos el dinero por ahí. Y este es el ticket, lo que me sobran. 10 céntimos de ringgit. Pues esta es la monedita y simplemente la ponemos ahí encima y listo. Y ahora hay que ir al otro lado. No, a este lado. Así. Y tal. Y nada, ya está llegando. He tenido que esperar un par de minutos y ya está aquí. Y ahora tienen estas puertas en todas las estaciones, pues para evitar que la gente salte a los raíles. Y estas son las vistas desde el monorraíl. Lo que es que va bastante alto. A ver, es un sistema que evita el tráfico, pero la verdad es que pues es un poco horrible estar llena la ciudad con esto aquí encima, y la verdad no es demasiado bonito. Mira, igual ahí está el tram. Hoy es que me he enterado esta mañana que hay una cumbre, seguro que está el tram ahí. Hay una cumbre de la ASEAN y venía tram a la cumbre. Para los que no lo sepáis, la ASEAN es una asociación, no sé cómo le llaman, europea, pero no, ni de lejos es tan asociación como la Unión Europea, una asociación comercial de los países del sudeste asiático. Básicamente Filipinas, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia. Y creo que también son algunos más. Camboya, Vietnam, Brunei, Singapur, todos los de la zona. Para mejorar las relaciones comerciales. Pero vos, ni facilitan el pasaporte, ni están muy lejos de ser una asociación potente para los ciudadanos, por lo menos. Pues ya estamos en Butin Britannic, ya se empiezan a ver los centros comerciales, un H&M por ahí. Así que vamos a explorar la zona. Y nada, para salir, como si fuera una máquina tragaperras, ponemos aquí la monedita y se nos abre la puerta. Bueno, ya hemos llegado al centro comercial. Los centros comerciales en estos países son otro nivel. No son enormes. Puedes cruzar varios de ellos, pasarelas como esta, sin pisar la calle. Bueno, aquí hay bastante, pero luego en Bangkok y en Manila eso es otro nivel. En Bangkok puedes cruzarte por el centro, 10 centros comerciales enormes sin poner un suelo en la calle, todo por pasarela. Y en Manila igual, en la zona de Makati hay una zona que hay 6-7 centros comerciales todos conectados y vas cruzando pasarelas de uno a otro y no necesitas poner un pie en la calle. No sé por qué le gustan tanto los centros comerciales. Bueno, sí lo sé. El calor aquí es horroroso y entiendo que la gente busca el aire acondicionado. No es muy agradable estar en la calle, sobre todo cuando está el sol. Y que aparte estas ciudades son enormes. Y ya no solo es que sean enormes de muchos habitantes, es que están muy concentrados. Es muy poco espacio. Son edificios colmena la mayoría, apartamentos de 35-40 metros.
y así pues hay muchísima gente, muy poco espacio de sitio. Así que los centros comerciales pues funcionan muy bien aquí. Me parece que tenemos una competición de DJs malayos, set DJ Malaya. Y parece que han venido de camping esta gente. No parece que le hagan mucho caso. Esta no va a ganar. Y nada, a ver si encuentro la tienda que ando buscando. Yo creo que está en el mismo sitio del año pasado, que hace 2 o 3 años. O sea, yo pensaba que fue en el Berjara Zen Squad, pero no, ahora que he llegado ya me ha venido a la mente que era aquí. Bien, vamos a buscarla. Al final la he encontrado. Es esta, pone aquí como. Tiene, bueno, yo creo que esto es la misma marca y tiene luego varias marcas. Pero ya listo. Me voy con 3 camisetas. Esto en España no las encuentro. A ver, son camisetas normales, pero me gustó la última que me llevé. Aquí no te aburres en los centros comerciales. Estas chicas disfrazadas de ¿qué? ¿De miércoles? Algo así. Wait, we have some 1 second for the mic trouble. Bueno. Okay, that's why Halloween always full of ghost stories. I think because the clap was not loud enough. Está ambientado en So can we clap louder later? Halloween. Did you guys enjoy? Bueno, esto creo que es para un público más joven. A ver si encontramos la salida. Por cierto, os gusta mi nueva camiseta. Voy a buscar un cajero, aunque aquí cogen la tarjeta prácticamente en todos los lados, pero bueno, siempre me gusta llevar algo de cash. Y saqué ayer un poco, que curiosamente 0 comisiones. Esos sitios como Tailandia o Filipinas, las comisiones de los cajeros son bastante grandes. Aquí el otro día 0, y además saqué poco dinero, saqué 50 euros. Bueno, 50 euros, 500 ringgit, que son unos 50, bueno, no sé lo que son, la verdad. Pero no era mucho. Y lo saqué de un cajero y no me cobraron nada de comisión. Pues esto es diría que la zona 0, de la zona de los centros comerciales. Un monorraíl pasa justo por el medio y alrededor todo lleno de centros comerciales. Aquel del fondo que pone Pavilion, yo creo que son más caros, en tanto las tiendas de Louis Vuitton y Guess y este tipo de tiendas, pero todo por aquí está todo lleno de centros comerciales. Y ya está en la calle Jalanalo, la más turística por la noche, sin lugar a dudas. Durian, ¿quién quiere Durian? Es más bueno, por 10. Y así toda la calle. No sé si podéis ver el final de la calle, pero toda la calle es así, llena de restaurantes a uno y otro lado. A ver, esto sí que está muy enfocado en turistas y no tengo duda de que este mercado es completamente turístico. Cuesta hasta andar. Ponen las mesas hasta mitad de la calle y queda poco espacio de aquí la gente ofreciendo comida. Esas bolitas, esto yo creo que no, eso es panipuri, eso es indio. Había visto, no sé, en algún sitio los había visto, no las he probado nunca, pero eso se probado en la India, aunque bueno, esto casi la India. No sé, aquí yo creo que un 20 o 30% de la población fácilmente es india, al menos aquí, en la capital. Aquí tienen calamares, cangrejos,
gamba. Y aquí tienen unas bolitas, no sé de qué, muchos colorines. Mira, este de ostras. Ostras de la plancha. Un ajo. Aquí hay 1000 cosas diferentes para cangrejos por aquí. Pero bueno, yo lo que quiero es un sitio para sentarme. No quiero comer de pie. Sé que aquí voy a pagar probablemente el doble que en otros sitios. Pero bueno, no, thank you. Maybe later. Thank you. Primero voy a dar una vuelta, echarle un ojo y después elijo un sitio que tengan algún plato que me guste. Aquí ya es diferente. Aquí en las mesas ya ves a muchos extranjeros sentados. Y yo no sé si es que aquí la única cerveza que hay, porque esa ticket yo creo que es vietnamita. Yo no sé si seguramente no tengan cerveza local, por lo menos una marca grande. Como pro parece que no hay muchos extranjeros, pero es que todos los que tienen así cara chino, yo creo que muchos son de por aquí, pero que la inmensa mayoría, al menos en esta calle, son turistas. El turismo chino es de los turismos más potentes por esta zona. Y que se ha parado después de la pandemia. Entonces lo digan a Tailandia, que había bajado el turismo del 30% en el país. Más durian por aquí. Yo no entiendo cómo le gusta a la gente. O sea, no es que sea vomitivo, pero tampoco es algo que a mí por lo menos no me gusta. Y que luego es carísimo, muy caro. Bueno, comer aquí pues no es la mejor opción, porque esto me ha costado pues bastante caro con lo que he pagado aquí. He comido y he cenado varios días. Pero bueno, la cerveza seguramente sea la mitad de la cuenta. Y pollo, que ponía que lo hacía muy bueno a la barbacoa, no está mal, pero pollo. Y esto que es como sepia con verduras y un poco de arroz para acompañar. Y una salsita picante, como siempre. A ver qué tal. Mirad, esto parece el paso de Shibuya, con los pasos de peatones cruzados en medio de la calle. Y gente, pues no habrá la calle en Shibuya, pero aquí tampoco hay poca gente esperando para cruzar en todos los semáforos. Voy a cruzar a aquel lado y coger un Grab, que hay media hora andando y no me apetece andar. Y aquí los Grab están tirados de precio. Pues mira, vamos a cruzar como si fuera esto Japón. Al final es parecido. Pasa que aquí hay un poco de colapso, que quién tiene preferencia. Todos los cruces en diagonal, que no se sabe quién tiene preferencia. Aquí y ahora para acá. Voy a enseñar aquí un sitio de kebab y decirme vosotros si alguna vez en vuestra vida habéis visto un kebab más grande que este, porque esto es un poco fuera de lo normal. Yo voy a tener que cargar esto y encima hay una cola tremenda. Mirad qué pedazo de kebab. Y tienen cojones de acabar solo en esta noche, porque mirad la gente que hay aquí esperando la cola para comer kebab. Una cola bastante considerable. O sea, aquí el kebab triunfa. Mirad lo que tenemos aquí.
Esto de arte urbano. Los murales. Y por aquí este dragón, fondo de la torre. Y voy a seguir grabando por aquí un poquito, porque la verdad es que todo tiene muy buena pinta. Las casitas. Aquí hay como, no sé, como cuadros o algo así. No sé muy bien qué es esto. Pero bueno, sigamos explorando Chinatown. La última vez que estuve aquí, vine y estuve solo en la calle Petalin, porque al final es la famosa. Y claro, la calle Petalin probablemente no, es seguramente lo menos atractivo aquí. Aquí tenéis la calle Petalin con el arco chino, pero es que eso está lleno de mercadillos, de ropa falsificada. Eso no tiene especial interés, al menos para mí. Vamos por aquí. Eso me ha llamado la atención. Aparte, bueno, me pasa mucha cola. Pero algo que vende dulces y con tanta cola tiene pinta de estar espectacular. Hay una cola de miedo. Ya tienen que estar buenas las cookies. Oler huele muy bien. Y mirad que es un local enano. Pero no voy a hacer esta cola. Lo siento mucho, pero igual la cola va rápido. No va. Tengo la impresión de que acabamos de llegar al barrio indio. No sé si a vosotros os da también la misma impresión. Que yo esto no lo veo en mi barrio. Esto, templo budista. Y hay una especie, yo creo que de misa, misa. No sé cómo se llaman. Las misas en libro. Aunque yo no tengo claro que en el hinduismo haya misas como tal. Puedo mirar todos los detalles.